como un nido de palomas enclavado entre las lomas. Es la cuna del mariachi que se envuelve en su zarape. En la mañanita fría. Es chiquita como un beso que le dejó. Con esta canción. Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría cuando suena el guitarrón. Ay, Cocula, tierra amada, al son de la madrugada se despierta el corazón. En ti se vive la vida y se goza y se vacila. Si quieres mala muerte. Adorado rinconcito, rinconcito de Jalisco. Ya quisiera perderte. Como un nido de palomas enclavado entre las lomas. En la tierra en que nací. Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría y en las cuerdas de un violín. Ay, Cocula, tierra mía, en tu suelo nace un día y en ti me quiero morir. Hola, estamos aquí en el Museo de Sitio de Cocula, Jalisco, con nuestro amigo, el maestro Rafael Plazola Armenta, que es el encargado en estos momentos de llevar todo lo que es la gestión de la administración de este hermoso museo que tenemos aquí en nuestro amado Cocula, Jalisco, la cuna mundial del mariachi y pueblo mágico, claro que sí, señores. Amigo, ¿nos podrías dar alguna introducción sobre todas tus labores que haces aquí en este museo? Cómo no, con todo gusto. Saludos a todos y qué bueno que vienes. Qué bueno que vienes y que tú eres de Cocula, como lo dijiste, pueblo mágico, cuna mundial del mariachi y corazón musical de México. Ah, claro que sí, porque en tu libro lo mencionas y es el título de tu libro. Claro que sí. Corazón musical de México. Así es, porque eso es lo que es Cocula, corazón musical de México. Entonces ahí en ratito les voy a explicar ya de todo a todo, ya cuando hagamos un tour, les voy a explicar de qué manera es Cocula, la importancia que tiene a nivel mundial. Qué bueno, maestro, que pues has tenido la iniciativa de resguardar todos estos valores y toda esta tradición que es un tesoro para todos nosotros los coculenses y claro que sí, para todo el mundo, porque Cocula es la cuna mundial del mariachi y es de donde verdaderamente nació el mariachi. Así es. Hay muchos que tratan de desmentir, que tratan de, pues de decir que de Cocula no, pero tenemos documentos que nos avalan como la cuna mundial del mariachi, maestro. Hay por allá en el estado de Nayarit partes donde dicen que el mariachi es de allá. Los de Tecolotlán dicen que es de allá. Tecalitlán que es de allá. ¿Sabes qué tantos lados así? Y yo nomás con una sola cosa, con una sola se las tapo. Los únicos instrumentos musicales mexicanos que utilizan mariachi nacieron en Cocula, que es el guitarrón y la vihuela. Con eso. Es cierto, maestro. Yo también, en lo poco conocimiento que tengo sobre la historia de las raíces de nuestro mariachi, es que es ilógico, como dice la canción, desgraciadamente, de Cocula, que de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán los sones. ¿Cómo es posible
que en Tecalitlán se hayan hecho los sones si antes no había mariachi. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, eso es lo que yo les digo a toda la gente que viene. La canción de Manuel Esperón, la de Cocula, tiene muchas incongruencias y sobre todo lo que estás diciendo. De Cocula es el mariachi y de Tecalitlán los sones. ¿Qué hacía el mariachi Cocula si no tenía sones? ¿Y qué hacían los sones en Tecalitlán si no tenían mariachi? Claro, ¿verdad? Y recordemos que pues el mariachi tradicional, el primer mariachi tradicional que lo mencionamos como tradicional porque pues era lo que era el inicio antiguamente, se inició dando reverencia a nuestra religiosidad, ¿verdad? Sí, a las enramadas y todo eso, y ya de ahí empezaron a desarrollarse más géneros y más y es cuando nacen los sones. ¿O estoy equivocado? No, así es que para la música era para todos los gustos, para la religiosidad, como acabas de decir, para los minuetes que le tocaban a San Miguel, a Jesucristo, o sea, a la Virgen. Inclusive pues hay un minuete que se llama María del Río, que claro, se refería a la Virgen. Pero también para San Miguel, porque hay otro minuto que se llama San Miguel, sí. Ahí viene San Miguel, así, etcétera, etcétera, pero también también para los sones, para la gente cuando ya había fiestas acá particulares, o gente que antes se acostumbraba mucho que un señor le gustaba tomar tequila e iba con su mariachi detrás por las calles. Ah, claro, arrastrándolo, como decimos comúnmente. Exactamente, entonces todo eso combina porque pues allí ya algunos músicos tenían que ser versátiles para tocar música religiosa, pero para tocar música mundana. Así es, maestro. Pues así es, amigos, miren nomás cuánta cantidad de información y más que nada que estamos platicando con nuestro maestro, que pues si ustedes lo ven, todo esto va saliendo a la plática, va saliendo al momento, se acuerda uno de cosas, de detalles y pues así va a estar la plática y este hermoso tour que nos va a brindar nuestro maestro aquí en el museo, y esperemos lo disfruten, amigos. Estamos aquí para resguardar nuestras tradiciones de nuestro terruño querido, Cocula, Jalisco, la cuna mundial del mariachi y pueblo mágico, claro que sí. Así es, y van a ver cómo se van a sentir orgullosos de ser coculenses, de ser jaliscienses y de ser mexicanos. Claro que sí, mi amigo. Hola, bienvenidos a este museo del sitio de Coculas el Mariachi. Bienvenidos, les vamos a dar un tour por todo el museo y van a sentirse orgullosos de ser mexicanos, de ser jaliscienses y sobre todo ser coculenses. Adelante. Pasamos, vénganse, por favor. Aquí en la entrada tenemos un cuadro de los tianguis por allá del 1903. Cuando si se fijan, por aquí está el portal que está por allí, el portal que le decimos el portal chico, donde está por ahí un banco. Como tomada de donde está ahorita un restaurante por allí, que también era el Cielito anteriormente. Y miren, ahí vemos ahí pues, a la gente de aquel entonces, miren, como en sus tianguis, en el tianguis comprando, vendiendo, etcétera, etcétera. Pero también está algo muy antiguo, en lo particular también la banda Santa Cecilia, banda orquesta Santa Cecilia, en 1903 era banda orquesta, porque también tenían ahí violines, cello, contrabajo, trompeta, etcétera. Aquí está mi papá muy jovencito, un hijo de mi papá, medio hermano mío, Jesús Plazola Acosta, había tocando también el violín. Y fíjense, es una prueba muy contundente esta, de lo que es la historia de la banda Santa Cecilia, que empezó con banda orquesta de 1903.
Aquí tenemos el jeroglífico de Cocoyan, de lo que era Cocula antiguamente. Miren, aquí lo tenemos, lugar de ondulaciones. Y aquí tenemos lo que decíamos al principio, museo de sitio de Cocula es el mariachi. Bien, vamos a empezar por aquí y les quiero decir que Cocula, allá al principio, allá cuando llega uno a Cocula, dice un eslogan, dice un letrero, bienvenidos a Cocula, cuna mundial del mariachi. ¿Por qué ese título? Porque Cocula le dio a México y al mundo su música, así de simple, su música. Y la música de mariachi es la más importante de todos los mexicanos dentro y fuera del país. Esto lo vemos reflejado en la realidad. Por ejemplo, 15 de septiembre, Día de la Mexicanidad, viva nuestra independencia, nos sentimos orgullosos de ser muy mexicanos, etc. Y en esa fiesta no está un grupo norteño amenizando, no está unas marimbas de Chiapas, no está una tambora de Sinaloa, etcétera, o unas arpas de Veracruz, no, siempre está un mariachi. Y el mariachi que está tocando, el jarabe tapatío, Guadalajara, hay Jalisco no te rajes, Cielito lindo, el rey, etcétera, etcétera. Toda esa música. Y la gente más elegante de esa fiesta, ¿cómo están vestidos? No de tejana, ni de sombreros lacandones de por allá de Chiapas, no, están vestidos de charro. ¿Y con qué están brindando? No con charanda de Morelia, ni con bacanora de Sonora, sino con tequila. Toda la fiesta más mexicana, claramente lo dicen, es de Jalisco. Y bueno, nos sentimos orgullosos de ser de Jalisco y por eso ese gran título que tiene Cocula a la entrada. Cocula, cuna mundial del mariachi. Yo le puse otro título en mi libro, ya lo dijimos, es el Cocula, Corazón Musical de México. Y aquí precisamente también yo tengo aquí mi libro, aquí está el libro también de Jesús Buenrostro y el libro de don Pablo González López, que los tres tienen el tema del mariachi. Ahí lo tenemos, muy importante. Acá tenemos, bueno, quiero contarles una historia muy interesante. Un amigo mío de por allá de los Altos de Jalisco, Rosalío López, él es un coleccionista de cosas, pues digamos, muy antiguas en cuanto a monedas, discos, ropa, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas cosas muy importantes e interesantes. Y él me habla por teléfono hace como unos 4 meses y me dice, oye, fíjate, tú tienes ahí en el museo los discos del Cuarteto Coculense, el primer mariachi que grabó en el mundo. Y yo le dije, sí, se lo dije con cierto temor, porque yo tenía miedo que me preguntara en qué formato. Y entonces yo le dije, sí los tenemos. Y lo que tenía miedo, luego me lo preguntó. Dice, ¿pero en qué formato lo tienes? Le dije, yo no quería que me preguntaras eso. Digo, porque los tenemos aquí en el museo, en CD. Y aunque sean grabaciones del Cuarteto Coculense, pero de todos modos es algo ya moderno, regrabadas en lo moderno, de apenas hace 26 años. Entonces le dije, yo no quería que me preguntaras eso. Le digo, pero porque sí es motivo de orgullo tenerlos, pero no es tanto porque por los discos que salen del disco. Entonces me dice, no, dice, pues yo los tengo discos originales. No, ya le dije, no, entonces me rindo. Le dije, en realidad, le dije, qué envidia que tú sí los tengas y nosotros no. Y luego me dice, pues que no te da envidia, te voy a decir por qué. Dice, te voy a mandar 2 para que los tengas allá. Voy a donar 2 al museo de Cocula para que los tengan en original. No, pues aquí los tenemos. Imagínense qué reliquias tenemos. Son discos que tal vez la gente nueva no conozcan lo que es los discos de 78 revoluciones. Tal vez la gente un poco
de edad media, tal vez, sí conocieron los discos LPs que le decían, el disco LP de 33 revoluciones o el sencillo de 45 revoluciones. No, estos son de 78 revoluciones. Son discos que se grabaron hace 117 años en Estados Unidos y que los grabó el Cuarteto Coculense de Justo Villa. Imagínate, entonces ahora sí tenemos el orgullo y ya no me da miedo de decir de que cuando me preguntan, ¿tienen los discos originales del Cuarteto Coculense? El primer mariachi que grabó en el mundo, que era orgullosamente un mariachi de aquí de Cocula, Cuarteto Coculense de Justo Villa. Y aquí tenemos dos discos que me mandó Rosalío y aquí los tenemos en exhibición. Miren nomás, aquí viene grabada una canción, un son coculense que se llama El Chivo. El Chivo tiene una partecita, digamos, en su letra dice así: el chivo tiró un reparo, el chivo tiró un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen padre, pero ese ni madre tuvo. Otro versito que tiene por ahí dice: el chivo tiró un reparo, cayó junto al guisachito. El que tiene chichimama, y el que no se cría solito. Imagínense todo ese tipo de sones que le tenían un poquito de picardía a los antiguos, acá de aquí de la Ascensión, de la guitarrilla, de la taberna, del chivatillo, de Coculán, de aquí de Parajes, de aquí del Nahuachi, de Colinilla, etc. De todos esos lugares había mucho compositor que hacían los sones para los mariachis antiguos. Así que un orgullo muy importante todo esto, por lo pronto. Ya. Bueno, nos seguimos. Antes de mostrar todo esto, les quiero contar una pequeña historia. Nos vamos a ir a la fecha, o al año más bien, de 1510. En ese tiempo, obviamente, todavía no llegaban los españoles. En ese tiempo había aquí en Cocula una región que se llamaba la región Coca. La región Coca, ¿por qué? Porque allá eran los cocolanes, los que habitaban aquí, los indígenas cocas. Y aquí, esta región Coca tenía su propio idioma. Esta región abarcaba de aquí hasta el lago de Chapala, por allá, por donde está San Juan Cozalá, Jocotepec, donde está la isla de Mezcala, acá para el rumbo de Guadalajara, para la zona metropolitana, parte de Zapopan y parte de Tlajomulco era la región Coca. Todo eso, imagínense. Bueno, ahora nos vamos a ir al año de 1862. 1862 era la invasión francesa. Todo México estaba invadido de franceses y austriacos, ya que Maximiliano, el emperador de México, era austriaco, era de Viena. Bien, entonces Cocula tenía 30 franceses y austriacos, entre mujeres, adultos, ancianos, niños, de todo tenía. Y a ellos, los 30 franceses y austriacos que habitaban Cocula, les preguntaban a ellos, los invitaban a una fiesta aquí e iban los austriacos, los franceses, y preguntaban, cuando veían un mariachi tocar en esa fiesta, preguntaban, ¿qué es esto? Los de aquí de Cocula decían, eso es un mariachi. Y los franceses se sorprendieron y decían, ¿mariachi? Y los de aquí de Cocula pensaban que ellos trataban de decir mariachi, pero no, eran diferentes términos los que se le estaban dando a esa palabra. Los de aquí de Cocula se referían al grupo de músicos que estaba tocando, que estaba amenizando la fiesta. Y los franceses se referían a la palabra boda o matrimonio, que se pronuncia mariage precisamente. Entonces hubo una confusión y de ahí sacaron historiadores, hasta la fecha lo siguen haciendo, de que la palabra mariachi es de origen francés. Imagínense qué tontería. No. Bueno, ¿por qué les quiero contar todas estas historias? Porque aquí viene un documento
Aquí que lo vamos a ver, y si se fijan la palabra en este documento, aquí dice, que está aquí, dice María Sesón. Bueno, esta de aquí a aquí viene en indígena, o en coca, porque el coca es un dialecto del náhuatl, entonces está en coca y en náhuatl. Y la palabra, el título es María Sesón. ¿Qué quiere decir? Cantos a María, pero aquí nos va a decir, miren, de aquí a aquí está en indígena. Acá dice, letra del canto a María, prestada y recitada por el indígena Justo Rodríguez Mixen de Coculán. Coculán está a 4 kilómetros de aquí, yendo hacia la sierra, y dice aquí, Coculán, septiembre de 1835. ¿Qué quiere decir este año? Este es 30 años antes de que llegaran los franceses. O sea, 1835. Imagínense, ya se usaba esta palabra, María Sesón. Bueno, entonces dice aquí, este canto data de 1695 y es dedicado a la Virgen de la Purísima. Bueno, traída a Cocolán. Bueno, luego dice aquí al último, lo toca un grupo de músicos del rancho de Coculán que dícense mariache. Aquí está la palabra clave, mariache. Y lo que es el escribano de aquel entonces, Justiniano Figueroa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aquí, en primer lugar, cuando dice data de 1695, todavía siglo y medio antes de 1835, ya se usaba todo esto. Este es un documento de aquel entonces. Imagínense, entonces, descartado que la palabra sea de origen francés, sino es de origen coca. Aquí está, aquí. Pero aquí dice mariache, con mariache. Pero ustedes han de saber que los indígenas y la gente antigua no podían pronunciar la palabra al final de una frase. Y aquí les van los ejemplos. Un antiguo decía más o menos así, en sus pláticas decía, a la noche, en un coche, tomándome mi leche, me pasó un tacuachi junto a mi guarachi, el señor de Tololochi. Aquí en Cocula, aquí donde termina Cocula, yendo hacia acá al poniente, por ahí hay un pequeño poblado que se llama Nahuache, pero nadie le dice Nahuache, todos le decimos Nahuachi. Entonces, por eso digo, con todos esos ejemplos, los antiguos así, no, como vuelvo a repetir, no podían pronunciar la palabra y la cambiaban por i. Eso era antiguamente. En la actualidad todavía lo hacemos. En la antigüedad, sí, actualmente nosotros los mexicanos somos muy, digamos, hablamos mucho con la palabra pinche, pero nunca decimos pinche, decimos pinche. Luego palabras, por ejemplo, cuando personas que también le cambian la E y la cambian por I en varias cosas, por ejemplo, en varias palabras. Dicen así, yo tengo diabetes, ya ahí ya le cambiaron la E por la I, y la palabra correcta es diabetes, no diabetes. Bueno, otras personas dicen, por ejemplo, pues yo no sé ni pelear, lo dicen con I y no con E, y lo correcto es hablarlo con E, pelear. Otros dicen, pues, ¿qué te importa? Lo dicen, ¿qué te importa? En lugar de decir, ¿qué te importa? Ahí ya le cambiaron la E y por la I. Otros dicen, yo soy de León, Guanajuato, León. Ya le cambiaron ahí la I en lugar de la E. Y lo correcto es León, etcétera, etcétera. Y si le buscamos, hay infinidad de palabras de esa manera que no podemos pronunciar, ya lo traemos los mexicanos de esa manera, así que digamos con dialectos antiguos. Entonces, para terminar con esta historia, ¿qué quiere decir estas historias que dijimos? Es que la palabra mariache, aquí está escrita, mariache, está con E. Pues que los indígenas nunca pudieron pronunciar la palabra mariache con E. Siempre dijeron mariachi, mariachi, mariachi. Pues se quedó el mariachi. Y actualmente
Actualmente ya le buscas digamos, en un diccionario, a la Real Academia de la Lengua, ¿qué es mariachi? Y la respuesta es músicos mexicanos del estado de Jalisco. Así que con todo esto y con este documento, descartado que la palabra sea de origen francés o austriaco, sino que es de aquí de la región Coca. Pues aquí tenemos los discos que don Rogelio López, el coleccionista, mandó o donó aquí al museo. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, ojalá que se note que dice Cuarteto Coculense de Justo Villa. Estas son grabaciones del 1908 y 1909. O sea, imagínense, hace ya 116, 117 años. A ver si... El becerrense, decíamos el becerrero, las campanitas. Este disco tiene una canción por cada lado. Bueno, seguimos con el tour. Quiero demostrarles esta sala que lleva el nombre de mi papá. Mi papá se llamaba Víctor Plazola Serrano, y aquí está su sala. Mi papá obviamente es el que está aquí. Pero les voy a decir algo muy increíble y van a pensar que yo estoy loco, pero se los voy a aclarar. Mi papá nació en 1885, ¿verdad que es algo increíble? 1885. Yo debería de haber nacido por allá por el año de 1905, 1910, cuando mi papá tendría entre 20 o 25 años de edad. Lo que pasa es que mi papá enviudó 2 veces antes de casarse con mi mamá. Mi mamá fue su tercera esposa. Entonces mi papá se casó ya en su último matrimonio con mi mamá de 60 años de edad. Entonces ahí dice que en el acta de nacimiento dice que mi papá me fue a registrar de 67 años de edad. Imagínense. Entonces por eso digo que quiero aclarar todo esto, que son tal vez asuntos muy personales, pero para que vean ustedes pues de qué manera mi papá y por qué la importancia de mi papá en esta sala. En esta sala y en la música en general de aquí de Cocula. Mi papá tuvo dirección de mariachis, de bandas, de orquestas, coros parroquiales. Bueno, tenía música para todos los gustos y ocasiones. Por ejemplo, para todos los gustos le podía tocar a unos borrachitos. Ya se imaginan qué clase de música piden los borrachitos. Pero también le podía tocar, podía armar un concierto de Mozart, de Vivaldi, de Tchaikovsky, de Franz von Suppé, valsas de Strauss, etcétera, etcétera. Toda esa música también podía armar un concierto de esa magnitud. Entonces por eso fue un músico de categoría, porque conocía la música desde la más corrientita hasta la más fina. Entonces, pero volviendo a mi asunto personal, quiero decirles que cuando yo era un niño, unos 4 o 5 años, yo creo que me decían mis amigos, vámonos a jugar, pídele permiso a tu abuelito. Y se referían a mi papá. No es mi abuelito, es mi papá. Entonces, y aquí está precisamente una foto para que ustedes vean la versatilidad de mi papá que tenía. Por ejemplo, esta es una fotografía del año de 1958. Mi papá está aquí, el más grande de todos en edad, y se fijan, yo estoy aquí cuando iniciaba yo a tocar en esta banda, en la banda Santa Cecilia de aquí de Cocula. Entonces me veía, por eso me decían que sí era mi abuelito, porque en realidad parecía como que si fuera mi abuelito, ¿verdad? Entonces, aquí él viene siendo mi hermano. Mucha gente decía que sí era mi tío, y les decía, no, es mi hermano, porque es hijo de mi papá. O tu tío José, y yo les decía, no es mi tío José, no es mi tío, es mi primo hermano, porque es sobrino de mi papá. También aquí, para que noten ustedes que dependiendo de la agilidad para los músicos, mi papá los ponía en diferentes instrumentos musicales o en diferentes grupos musicales. Por ejemplo, aquí está un señor
que se llamaba Miguel Sandoval Tobar. Él tocaba trombón en la banda, pero tocaba violín en el mariachi. Aquí está Enrique Espinosa. Él tocaba el tambor en la banda, pero también tocaba violín en el mariachi. Acá lo tenemos también. Viene siendo él y él viene siendo el mismo. Aquí está Jesús Serrano, el Zarco. Él era del Salitre. Él tocaba trompeta en la banda, pero tocaba trompeta también en el mariachi. Aquí está él y él viene siendo el mismo, etcétera. De esta fotografía ya nomás quedamos dos sobrevivientes de toda esta foto. Viene siendo Rafael García Mora, y que él todavía vive. Él todavía hace 4 años tocaba aquí en la banda, ya no quiere tocar. Yo tanto que le ruego que se venga así, y él pues ya dice que ya no quiere. Le dije, mira, toca lo que quieres, toca lo que puedas, sentado, parado, como tú quieras, y toca lo que quieras. Y ya dice, no, yo no voy a estar haciendo el ridículo, ya dice, así. Pero es un buen músico, Rafael García. Él y yo somos los únicos sobrevivientes de esta fotografía, una fotografía de la banda de Santa Cecilia en 1958. Bien, voy a llegar aquí para decirles la importancia de mi papá en la música del mariachi. Mi papá tuvo la dirección del mariachi Cocula presidencial. ¿Qué quiere decir este título? El mariachi presidencial, que era el exclusivo del presidente de la República en la Ciudad de México, 1932, 33 y 34. El mariachi se fue a la Ciudad de México para ser el exclusivo, decíamos, del presidente, y el presidente les dijo: ustedes van a tener un sueldo no de obreros, de artistas. Así que dice, y ustedes no van a pagar ni hotel ni restaurante, todo por cuenta de la presidencia. Pues en un principio, los primeros 8 días, ellos tomaron su trabajo como si fueran unas vacaciones pagadas, porque ganaban mucho dinero, y mucho mejor que vacaciones pagadas todavía, porque, imagínense, nomás decían ellos en broma, mira, nada más comiendo y durmiendo, dicen, ¿verdad? Entonces, y dice, bueno, entonces ellos estuvieron ahí durante los 3 años, pero los 8 días vieron que no era vida para ellos eso. ¿Por qué? Porque como eran hombres de trabajo, pronto se aburrieron y le dijeron: presidente, muy gracias por todo lo que hace por nosotros, pero ¿sabe qué? Nos estamos aburriendo. ¿Nos da permiso de irnos a la cantina, al restaurante de nuestro paisano? Y el presidente les dijo: sí, cómo no, vayan, mientras yo no los ocupe, váyanse para allá. Un día que yo los voy a ocupar, yo les mando avisar y ustedes ese día no van. Muy bien. ¿Quién era el paisano? Un señor de aquí de Cocula, que se fue a la Ciudad de México, se llevó a su esposa, Amalia Díaz, se llevó a su familia, se llevó quien torteara allá, quien hiciera la birria, el pozole, los tacos, las enchiladas, las tortas ahogadas, el queso de puerco, chorizo, y una bebida muy famosa en aquel tiempo aquí en Cocula y en la región, el ponche de Granada. Pues, ¿qué creen? Todo eso fue un éxito rotundo allá en la Ciudad de México. Mostrar y dar a conocer la gastronomía coculense y jalisciense allá en la Ciudad de México. Pues estamos hablando del Tenampa. El Tenampa, que es un ícono del mariachi, porque el señor empezó a llevar mariachis también para allá desde que lo fundó, que fue el señor Don Juan Hernández, fundó su cantina de restaurante, el Tenampa, el 22 de noviembre de 1925. Acaba de cumplir apenas 100 años, quiero decir apenas. Hubo un gran festejo cuando se cumplieron los 100 años de la fundación del Tenampa, y ahora creo que son sus nietos y sus bisnietos los que administran ese lugar tan icónico. Bueno, entonces como estaban allá en el Tenampa, pues mi papá ganaba mucho dinero con sus mariachis, con sus compañeros. Ellos ganaban su sueldo quincenal del presidente de la República, y al mismo tiempo eran los exclusivos del Tenampa, ya que Don Juan Hernández y mi papá eran amigos desde niños, pues aquí en Cocula, así que pues ellos allá se vieron, y allá eran también los exclusivos de este restaurante. Ya estamos hablando, dijimos, del 32, 33 y 34. Y para los que no sepan quién es qué es el Tenampa, pues es un lugar que lo fundó un coculense y que hasta la fecha sigue siendo
algo muy importante en esta historia, en la historia del mariachi. Para que se den una idea de lo que es el Tenampa, ahí hizo películas Cantinflas, Tintán, José Alfredo Jiménez le hizo una canción al Tenampa, Cornelio Reina, bueno, etcétera, etcétera. Un video último donde entra José José con un sombrerito de esos, con una motita de esas colgando, y que dice, empieza a cantar: aquí estoy en el Tenampa, el mariachi canta, toca y canta, perdón, el mariachi canta. Bueno, y a la mitad de la canción entra Juan Gabriel con otro mariachi y llega, se sienta con José José y empiezan a cantar a dúo esta misma canción, pero al mismo tiempo hacen otra canción muy conocida, antigua, entre los dos, haciendo un dúo. Imagínense la magnitud de esos grandes artistas, como lo fueron Juan Gabriel y José José, pues ahí en el Tenampa. Decíamos, tiene a José Alfredo Jiménez, como ustedes se dan cuenta, pues él era de Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero allá viviendo en la Ciudad de México, le preguntan: José Alfredo, ¿dónde vives aquí en la Ciudad de México? Y él contestaba: en el Tenampa. Sí, eres bromista tú, pero ¿dónde duermes? En el Tenampa. Volví a repetir que en el Tenampa. Y dicen que cuando, hay una anécdota, que dicen que cuando una vez estaba muy borrachito en el Tenampa, precisamente José Alfredo Jiménez, así acostado en una mesa, de esa manera, dormido, cuando toma su vaso y ya no tenía el vaso ninguna gota. Y bueno, deja el vaso, se vuelve a quedar dormido, otra vez así en la mesa. Al rato hacía lo mismo, despertaba y hacía lo mismo. Y lo ve el mesero, que no tenía ya ni una gota el vaso de José Alfredo, y le pregunta: José Alfredo, ¿te traigo otro tequila? Y José Alfredo, muy triste, dice: no, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Es que ya no traigo dinero. Le dice el mesero: ay, José Alfredo, pero por el que no te conociera, después no lo pagas. Y mira, tú con dinero y sin dinero, tú eres el rey de este lugar. Entonces le trajo otro tequila y José Alfredo se lo empezó a tomar, el último tequila, y entonces en eso se quedó pensando lo que le había dicho el mesero: con dinero y sin dinero, eres el rey de este lugar, algo así. Pues resulta que con una servilletita empezó a escribir y puso ahí, se inspiró para que ahí compuso la canción que todos los mexicanos y parte del mundo la conocen, la del rey. Imagínense. Y hay muchas anécdotas. Dicen que cuando José Alfredo Jiménez fue con el doctor, ya al último, y el doctor le dijo: José Alfredo, tu cirrosis hepática está muy avanzada ya. Y le dice José Alfredo: doctor, dígame la verdad, ¿cuánto tiempo me queda? El doctor, muy preocupado, le dice: pues un mes. José Alfredo lo que hizo, se fue con su amiga Chabela Vargas, la costarricense, y le dice: Chabela, vámonos a festejar el Tenampa. ¿A festejar qué? Pues a festejar por último, me queda un mes de vida, ya me dijo el doctor. Y se fueron al Tenampa los dos, y ahí le dieron duro a los mariachis y al tequila durante 3 días y 3 noches, para festejar por último. Imagínense, pues hay tantas anécdotas, decíamos, del Tenampa, para que ustedes se den cuenta de lo que es el Tenampa en esta historia. Entonces decíamos que es un ícono muy importante en lo que es la cultura, en lo que es la música jalisciense. Y dentro del Tenampa está por allí, decíamos, también un eslogan que dice: aquí es Jalisco. Y gracias al Tenampa, pues ya se hizo famosa, ¿no? Toda la plaza en general, la Plaza Garibaldi, que es donde hay tantos grupos de mariachis y de otros tipos de música también allí, porque solamente los exclusivos del Tenampa son los que tienen que estar adentro. Como a los demás no los dejan entrar porque no son exclusivos,
pues son los que están tocando afuera en toda la plaza general, pero pues ya se hizo, decíamos, de una manera pues ya muy tradicional, con todo lo que empezó Cocula a mostrar en la Ciudad de México. Y afortunadamente de el Tenampa o de la Ciudad de México para todo el mundo, es hasta los alemanes. Yo tuve la oportunidad una vez de estar por allá y algunos alemanes decían que quieren venir a la Ciudad de México y que para conocer el Tenampa. Imagínense en Alemania que lo digan. En días pasados o en meses pasados vinieron unos amigos míos de un mariachi de Ushuaia, Argentina. Le llaman el mariachi del fin del mundo porque es el mariachi que está por allá en la ciudad de Ushuaia, y la ciudad de Ushuaia es la ciudad más austral, más al sur que cualquier otra ciudad en el mundo. Por eso le llaman la ciudad del fin del mundo. Y allá tienen el mariachi Tequila. Y ellos vinieron y para ellos fue decíamos que fue un honor para ellos, me lo dijeron a mí, haber ido al Tenampa, a la Plaza Garibaldi, pero haber venido aquí a Cocula, a tocar aquí a Cocula en meses pasados y venir aquí al Museo del Mariachi. Imagínense la importancia pues de todos esos lugares tan íconos en la historia y la cultura de nuestro México. Bien, aquí esta fotografía les voy a demostrar, pero les voy a contar otra historia pequeña. Dice así: el Mariachi Vargas llegó a la Ciudad de México por primera vez en 1940. Ellos llegaron y lo primero que hicieron fueron a visitar a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo del actual dueño de Televisa, y le preguntan: don Emilio, ¿cómo vamos a tocar en su estación de radio, en la XOW? Era lo que había entonces. ¿Cómo vamos a tocar con nuestro grupo musical? Él empieza a rascarse la cabeza y a pensar y hasta que les dice: ya sé, métanle una trompeta a su mariachi. Y que dice que gracias a ese acontecimiento o esa sugerencia, entonces ellos metieron al siguiente año, 1941, grábense bien ese año, 1941, metieron a don Miguel Martínez, un trompetista, y le apodaron el padre de la trompeta mariachera, por haber sido supuestamente el primer trompetista en un mariachi. Pero resulta que mi papá, cuando estuvo en el Tenampa, precisamente allá en 32, 33 y 34, pues ellos ya traían la trompeta. Esta es la fotografía de aquel entonces. El señor movido, el señor que salió movido, era precisamente don Juan Hernández, el dueño del Tenampa, el que fundó el Tenampa. Aquí está el mariachi Cocula, aquí está mi papá. Aquí está mi papá con su violín. Aquí está Enrique Silva, primo hermano mío, que vivía aquí al otro lado del museo. Ahora viven sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Aquí está con la trompeta ya. Lo mismo con guitarrón y con vihuela, porque les voy a decir que el Mariachi Vargas llegó a la Ciudad de México por primera vez sin trompeta, sin guitarrón y sin vihuela. Ellos llegaron con arpa, violines y guitarra de golpe. Oigan, eso no es mariachi. Eso es un grupo que se llama Grupo de Arpa Grande de Michoacán. O también puede ser un grupo jarocho, ya que con esos instrumentos se tocan los sones jarochos, los de Veracruz. Bueno, entonces decíamos que aquí esta trompeta, decíamos ya está con la trompeta, y aquí ya está con trompeta, guitarrón y vihuela. Bueno, aparentemente esta fotografía no nos dice gran cosa, aparentemente. ¿Recuerdan ustedes en qué año, que les dije, guárdense ese año? 1941, así les dije. Pues bueno, ahora venla por acá. Recuerdo de Xochimilco, el 29 de julio de 33, México DF, y la firma de mi papá abajo, Víctor Plazola. Aquí está toda la verdadera historia del mariachi. Miren, con documentos. Bueno, aquí decíamos, y pues ahí tenemos al dueño del Tenampa, decíamos, y los comerciantes de aquel entonces, los comerciantes más importantes de Cocula, don Modesto Rodríguez, José Ibarra y Felipe Guerrero. Esos eran los tres comerciantes de aquellos años, al principio de los años 30, que fueron a la Ciudad de México. Todos los coculenses se juntaron en el Tenampa, los comerciantes, los del mariachi y el dueño del Tenampa, y se fueron de paseo a Xochimilco. Ahí está la prueba.
y ya decíamos, ya con el mariachi. Pero mi papá no metió las trompetas en el mariachi en el 33, no, las metió desde que fundó la banda Santa Cecilia, por allá por 1900, por el 1905. Mi papá se llevaba las trompetas de la banda al mariachi y decía de esta manera. En aquel tiempo se usaba mucho que un borrachito andaba contento con su trago y arrastraba al mariachi, como lo decías tú. Le gustaba ir con el mariachi, él caminando y los del mariachi detrás de él tocándole toda su música. Y él, cuando estaba así de borrachito, pues quería que las trompetas pues le sonaran con todo el volumen que tiene la trompeta. Pero cuando se trataba de que iban caminando hacia una serenata de una persona que no iba borrachito, que simplemente iba a llevar serenata, mi papá sugería que le pusieran sordina a las trompetas, porque decía mi papá, pues hay que despertar a la novia, a la esposa, pues de una manera dulce, no asustándola con las trompetas de todo volumen. Entonces él sugería que le metieran las sordinas. La sordina es un aparatito que se le pone a la trompeta para que no suene tan fuerte. Ojalá que me puedan entender los músicos, obviamente, pero otras personas que no, pues para eso es la sordina, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ya toda esta información. Elías Nandino Vallarta fue un coculense muy destacado, un ícono de la cultura coculense. Él nació en el año de 1900 cerraditos. Él se fue de muy jovencito a estudiar en la Ciudad de México medicina y allá estuvo durante 80 años. Hasta que cumplió 80 años se regresa a Cocula para morir en Cocula. Bueno, fue tan famoso como médico que tuvo entre sus pacientes a María Félix, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Frida Kahlo, a Diego Rivera. Los políticos de aquel tiempo muy famosos de los 40 y 50 fueron sus pacientes. Pero Elías Nandino fue más bien famoso no como médico, sino como poeta y escritor. Entonces tuvo el Premio Nacional de Letras en la Ciudad de México, tuvo Premio Jalisco en el Teatro de Gollado en Guadalajara, tuvo premios en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Italia, como poeta. Bien, decíamos, y él hacía poesías, pero como no era músico, le regalaba sus poesías a sus amigos músicos. Por ejemplo, a Gabriel Ruiz, de aquí de Guadalajara, le regalaba poesías y le decía, toma Gabriel, te regalo esta poesía, ponle música y haz la canción. A mí, y si quieres, a mí ni me metas. ¿No? Y así siempre le decía, te regalo esta poesía, ponle música y haz la canción. ¿Quién va a pensar que esas canciones, algunas canciones de ellas, le siguen dando la vuelta al mundo? Por ejemplo, esa canción que dice, amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, etc. Otra que dice, usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis encantos. Otra que dice, Mazatlán, ay mi Mazatlán, perlita escondida. Y fíjense, le siguen dando la vuelta al mundo porque esas canciones se conocen por todo el mundo. Yo recuerdo un video que vi de un familiar, que fue un familiar mío que fue por allá, a Nápoles, Italia. Y allá estaban en la placita en la plaza principal de ahí de esa ciudad, está un señor tocando el vibráfono. El vibráfono es como la marimba, pero de metal. Y está tocando cantando esa canción de amor, amor. Y le dice mi familiar, o la persona de mi familia le dice, oye, esa canción es de México, ¿verdad? Y mi familia dice, pues no nomás de México, sino de Cocula. ¿Por qué? Porque miren, la letra de la canción es de Elías Nandino de Cocula. O sea, para que nos demos una idea de lo que es esta canción. La cantaba también, esa canción de amor, amor, la cantaba Eddie Warby, que es estadounidense. Ray Conniff la canta con su orquesta, la toca con su orquesta. Imagínense la magnitud de todas esas canciones que le han dado la vuelta al mundo. Pero Elías Nandino no fue nada más amigo de Gabriel Ruiz, sino también de Pepe Guizar. Imagínense, Pepe Guizar. Para los que no saben quién fue Pepe Guizar,
pues fue el que compuso Guadalajara, Guadalajara. Nomás para darnos una idea de lo que es, pues digamos, ese tipo de personajes. Entonces Elías Nandino un día le dice allá a Pepe Guisa: oye Pepe, fíjate que yo le voy a hacer una poesía a mi pueblo, a Cocula, pero quiero que tú le pongas la música. Y dice, y el día que estemos ya con ella lista, nos vamos a estrenarla a Cocula. Y él le hizo esta enorme poesía hecha canción con música, dijimos, de Pepe Guisa. Fíjense nada más que hermoso. Como nido de palomas enclavada entre las lomas está la tierrita mía. Es la cuna del mariachi que se mueve en su zarape en la mañanita fría. Es chiquita como un beso, como el beso que le dejo junto con esta canción. Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría cuando suena el guitarrón. Ay, Cocula, tierra amada, al son de la madrugada se despierta el corazón. Bueno, le falta la mitad, donde dice así, la otra mitad falta. Dice: en ti se vive la vida, se goza y se vacila si en quien le tema la muerte. Adorado rinconcito, rinconcito de Jalisco, nunca quisiera perderte. Como un nido de palomas enclavado entre las lomas es la tierra en que nací. Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría en las cuerdas de un violín. Ay, Cocula, tierra mía, en tu suelo nací un día y en ti me quiero morir. Imagínense nomás qué hermosa poesía hecha canción. ¿Qué esencia de un poema? Es la cuna del mariachi que se envuelve en su zarape en la mañanita fría. Nada más lo que siente Elías Nandino por su pueblo. Qué hermosas palabras, no en eso, sino en todo. En tu suelo nací un día y en ti me quiero morir. Imagínense, siendo que Elías Nandino pues tuvo amistad conmigo cuando yo fui joven. Pues yo tenía 29 años y el doctor Elías Nandino tenía 80 y nos comentábamos mucho, nos platicábamos muchísimo. Y él me decía: mira, yo me regresé de la Ciudad de México a morir en Cocula porque siento un orgullo de haber nacido, pues quiero sentir el orgullo de morir en Cocula. Pero imagínense lo que es la ironía. No murió en Cocula. Tal vez sus familiares hicieron las cosas muy bien también, porque cuando él está enfermo, pues se lo llevaron a Guadalajara a un hospital, pues, pero pues allá falleció en ese hospital. Entonces, no, pero sí, está enterrado aquí en Cocula, se lo trajeron enterrado aquí en Cocula, pero él pues decía: me regresé de la Ciudad de México para morir en mi pueblo, y no lo hizo. Pero es parte de esta historia y de la ironía. Bien, entonces aquí tenemos, decíamos que esta canción que nadie la conoce, casi nadie la conoce, y ni aquí en Cocula, porque nadie se la promovió, nadie la grabó, pero qué hermosa poesía. Para mí esta es la mejor versión de lo que es Cocula, porque la de Manuel Esperón, pues es la canción que se conoce por todo el mundo, sí, pero la canción no tiene lógica, ya lo dijimos hace rato. La canción de Manuel Esperón dice: de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. Oigan, aquí estamos demostrando que los sones también son de aquí de Cocula. Les acabamos de mostrar el primer mariachi que grabó en el mundo, el cuarteto coculense. Con eso, y los sones que son de aquí de Cocula y que los siguieron grabando los mariachis, por ejemplo el mariachi tapatío de Pepe Marmolejo, el mariachi de Cirilo Marmolejo, su tío, que también hicieron muchas grabaciones con sones coculenses. Entonces decíamos, pues nada tiene que ver Tecalitlán todo en esto de que los sones son de... Aparte de que la canción Cocula tiene mucho machismo, porque dice: y también traigo pistola por si alguno busca bola y me trata de hablador. Ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de enseñarla traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie para que la gente murmurara porque sí. Pero ahora que le encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? ¿Cuánto machismo tiene esta canción? Y tanta incongruencia como la frase esa de Cocula es el mariachi y Tecalitlán los sones. Entonces, pues decíamos eso, la diferencia entre una canción que es de Elías Nandino y la canción que es de Manuel Esperón. No deja de uno de decir que de Manuel Esperón no sirve o que no, pues esa es la canción que se conoce por todo el mundo, eso sí, pero con ese tipo de incongruencias y de machismo,
Sí, aquí tenemos una fotografía del señor Juan Indalecio Hernández Ibarra, que es el fundador del TENAMPA, allá en la Ciudad de México. Un cuadro igualito que este, pero háganle cuenta que es un gemelito. Está también allá en el TENAMPA, allá en la Ciudad de México. Allá tenemos, decíamos, entre las botellas, ya ven que ahí como era cantina o es cantina también, pues allá están las botellas y ahí en puro medio de todo eso está esta fotografía igualita allá, así que es una fotografía gemelita esta. Pero eso es, decíamos de este señor, que para mí tuvo este señor la visión de haber hecho famosos los mariachis de Cocula en la Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia el mundo. Les quiero comentar una anécdota un poco personal, pero que tiene que ver con esta historia del mariachi. Tal vez los que somos de aquí de Cocula, pues sí sabemos dónde queda el Templo de la Purísima. Para las personas que no son de Cocula y que no conocen el Cocula, es el puro frente de la plaza, el Templo de la Purísima. El Templo de la Purísima es el primer templo de Cocula. Fue el primero. Por ahí, al otro lado, está un restaurante, y al otro lado del restaurante, ahí nací, por allá, y yo tendría unos 4 años de edad, cuando todos los mariachis, los de la banda, las orquestas y los coros parroquiales iban a estudiar con mi papá. Pues los músicos me conocían a mí desde niño, y yo los conocía a ellos. Entonces, yo me gustaba hacer muchas preguntas. Me gustaba preguntarles muchas cosas sobre la historia porque a mí me gusta desde niño toda esta historia. Y hasta mi mamá decía, ay, hijo, no seas tan preguntón. Y mi papá decía, déjalo que él pregunte y que conozca cosas. Y a mí me gustaba preguntarles a todos. Y ellos decían, no me conocían. Pues una vez, por allá por el año de 1957, cuando yo tenía unos 4 años de edad, mi papá les dijo a los del mariachi, ¿saben qué? Mañana vénganse con su pantalón bien negro, su chamarra bien blanca, su sombrero bien limpiecito, sus zapatos sus botas bien daditas de grasa, porque ¿qué creen? Va a venir un señor de Guadalajara a tomar las fotografías. Tomar fotografías en ese año era un acontecimiento increíble, enorme, con la importancia, decíamos, como si fuera ahorita, van a filmar una película y ustedes van a salir. Así de importante era en ese tiempo, porque nadie tenía cámara en Cocula. Tenía que venir un especialista de Guadalajara a hacer ese trabajo. Pues todo el mundo nos entusiasmamos, yo me incluyo. Y yo dije, papá, yo quiero ir a tomar la foto. Y dice mi papá, no, hijo, tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque qué tal si te atraviesas cuando el señor tome la fotografía. O qué tal si le tumbas la cámara al señor. Dice, ¿y con qué pagamos esos aparatos tan valiosos? No, papá, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, al siguiente día llega el señor de la cámara, llegamos del mariachi y ahí van caminando hacia el kiosco, a unos metros de mi casa. Y yo dije, no, ¿cómo voy a perderme este acontecimiento? Y había como unas 80 personas queriendo tomar la foto, porque era un acontecimiento enorme, decíamos, algo único. Y yo me fui y me escondí entre la gente así grande, para que no me viera mi papá y me devolviera. Yo quería tomar la foto. Llegan allí y yo vi tomar esta foto. Si se fijan, aquí está su pantalón negro, su chamarra blanca. Arriba a la izquierda, aquí está el campanario de la parroquia. Aquí. Vi tomar esta foto y vi tomar esta otra. Aquí está. Su pantalón negro, su chamarra blanca. El campanario arriba a la izquierda. Pues son del mismo, decíamos, esas fotos son del mismo día. Nada más se cambiaron unos cuantos pasos como para tener una toma diferente. Bueno. Resulta que a mí me estorbaba la gente. Pues porque la gente estaba del lado del fotógrafo, me estorbaba y yo, háganse un lado, no, pero también tenía temor de que mi papá me viera entre la gente y me dijera, devuélvete. Entonces yo me fui detrás de él y me subí al kiosco. Bueno, ok. Bueno, el señor se tomó dos fotografías y dijo, bueno, yo ya me retiro, vengo en 2 semanas a traerle ya las fotografías. En aquel tiempo así era. Y bueno, el señor cuando regresó a traer las fotos, se las muestra a mi papá. Mi mamá, ya ven cómo son las mujeres, las mujeres
No, déjame ver yo también primero, y ahí están, y mis hermanos y yo todos queriendo ver, tomar la foto. Mira qué bien salió Miguel, y mira qué bien salió Don Jesús, ven, etcétera, etcétera. Cuando mi papá dice, ay hijo, también estás tú. ¿Cómo? Y ya nos vamos a fijar aquí. Y aquí resulté, miren. Es que yo quería que mi papá que me diera la espalda para que no me viera y me dijera, regrésate a la casa. Entonces pues yo decíamos, ahí salí, pues yo me subí al kiosco para tomar mejor la foto y al mismo tiempo que mi papá estuviera de espalda, si no me viera. No, dice mi mamá, ay hijo, el que persevera alcanza. Dice, mira, tu papá no te quiso ver, no te quiso llevar a ver, tomar la foto y hasta saliste en la fotografía. Mi papá nomás movía la cabeza como diciendo, muchacho carajo, algo así. Entonces, son anécdotas personales, pero que tienen pues que ver con esta historia del mariachi, ¿eh? Así que ahí estoy también en esto, ¿no? Bueno, pues quiero decirles que a pesar de mi edad, pues yo soy nuevo aquí en el museo. Apenas tengo de mayo para acá, o sea, 8 o 9 meses. Pero mi trabajo anterior, pues fue maestro de secundaria y de preparatoria. Durante 41 años estuve trabajando. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque ellas fueron mis alumnas en la secundaria, Elizabeth y Gabriela Balcázar Pérez. Ellos fueron o son violinistas con sus compañeros, guitarrón y vihuela, e hicieron un mariachi tradicional. El mariachi tradicional es como el primer mariachi que grabó en el mundo, que era el cuarteto coculense, que iban con 2 violines, guitarrón y vihuela. Y ellas me dijeron, profe, va a haber un concurso en Guadalajara, en el Centro Cultural Cabañas, y nos ayuda a este concurso. Sí, me querían de asesor musical y al mismo tiempo asesor histórico. Estamos hablando de octubre desde septiembre, porque empezamos a estudiar en septiembre y el concurso iba a ser en octubre de 1999. Y le dije, muéstrame las bases de ese convocatorio. Las vi y ya decía que el objetivo de todo esto era rescatar música antigua, música que ya estuviera olvidada y sobre todo que no tuviera, digamos, derechos de autor, como tantos sones que ya se tradujeron a otras personas, que son sones de aquí de Cocula, pero que están a nombre de personas que ni siquiera de Cocula son. Bueno, entonces yo dije, les voy a demostrar o les voy a enseñar varios sones y canciones antiguas. Ellos también por su cuenta investigaron también otras canciones y entre ellos yo les enseñé un son que se llama Son de los Panaderos, un son también de aquí de Cocula, que por cierto que tocamos mucho en la banda nosotros, así, tal vez es un son que siempre de aquí de Cocula, pero que en su letra dice así. Bueno, en ese Guadalajara me dijo una tapatía. En ese Guadalajara me dijo una tapatía. No me mete la mano al seno porque la tiene muy fría. Métela más abajito, ahí está la panadería. Ese fue uno de los sones que yo les mostré o que les enseñé. ¿Y qué creen? Ganaron el primer lugar con ese son. Yo no sé si el jurado tomó en cuenta la picardía, el haber rescatado un son muy antiguo o la calidad musical con la que iban preparadas para su interpretación, o las tres cosas. Pero ganaron el primer lugar en ese concurso, así que muy orgullosamente con un son, la mujer mariachi coculense y al mismo tiempo son coculense, rescatado de más de 100 años de antigüedad. Y aquí deseamos a ellos mostrar, aquí está con su reconocimiento, aquí, Guadalajara, Jalisco, 9 de octubre de 1999, y una fotografía del mariachi, Tierra Bonita. Acá tenemos también otro orgullo coculense, el mariachi femenil Cocula, que pues digamos ha hecho también mucha historia el mariachi.
Mi sobrina Adi Chavarín Armenta, ella es la directora de este mariachi tan ícono de ahí, decíamos, en las mujeres, y al mismo tiempo un ícono coculense. Miren, aquí están en París, por allá por el año de 2023, y tengo entendido que van a volver a ir. Ya lo anunciaron, es decir, que sigue siendo, deseamos, un orgullo para los coculenses de Adi Chavarín con su mariachi femenil Cocula. Acá tenemos también otro mariachi Cocula, también precisamente también allá en París. La mayoría pues fueron mis alumnos en la secundaria y pues todos son amigos. El mariachi Real Cocula, que estuvo también por allá en Francia varios meses, allá hace ya varios años también de esto. Así que pues todo esto es un orgullo para Cocula. Pasamos al mural, por favor. La interpretación de este mural es de la siguiente manera. Miren, aquí vemos como los indígenas coculenses o los indígenas cocas están aquí con su forma de vivir, de convivir, hasta de morir, decíamos, en aquella época. Ahí tenemos unos tocando el caracol, otros tocando el teponazli, otros tocando el huehue, otros peleando unos con otros, que por cierto esta herencia todavía lo tenemos. Entonces hacíamos otros haciendo ritos. Acá en los Caballos Negros es cuando llegan los españoles a la conquista y pues, por ende también pues la región coca. Y aquí cuando ya un fraile está enseñando a tocar a un indígena una guitarra. Acá en el Caballo Blanco, este señor Zenén Palomar, dueño de la hacienda de la Sauceda, la hacienda que está arriba de donde está él, la hacienda donde está el portalito y decíamos esta torrecita, él allá por para ser exactos, el 15 de septiembre de 1905, le llevó mañanitas al presidente Porfirio Díaz al castillo de Chapultepec con este cuarteto coculense de Justo Villa, este cuarteto que está allí. Como se dan cuenta ustedes, este cuarteto iban vestidos de una manera muy humilde, tal como era su forma habitual de vestir, con guaraches, con pantalón de manta, camisa de manta, paliacate, ceñidor, sombrero. Los indígenas, o más bien este cuarteto, pues iban decíamos, de una manera como muy avergonzados, porque ellos iban vestidos de esa manera e iban a tocarle al presidente Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec con esos invitados, toda la alta sociedad de México, ahí en el castillo de Chapultepec. La historia oficial nos ha hecho odiar a don Porfirio Díaz, que porque le han inventado un montón de cosas que realmente, si le buscamos en la verdadera historia y en muchas historias diferentes, con diferentes autores, don Porfirio Díaz no era tal como nos lo quieren hacer ver en la historia oficial. Don Porfirio Díaz era un gran personaje. Don Porfirio Díaz quería a los humildes, a los medios y también a los ricos, pero nada tenía que ver una cosa con la otra. Tan es así que los del mariachi cuarteto, que aquí está, iban vestidos de esa manera, bien así, ellos muy cohibidos, avergonzados. Cuando don Porfirio se les arrima y les dice: qué música tan bonita, me gustó mucho su música, así que dice, ¿saben qué? Como ustedes se dan cuenta, hoy es 15 de septiembre, mañana es 16 días de la Independencia Nacional. Pues ¿saben qué? Quiero que ustedes desfilen a mero adelante en el desfile nacional. Imagínense, aparte de que tocaron en el castillo de Chapultepec un día antes, y les dice, y también otra cosa, los voy a mandar a Estados Unidos para que graben su música y que quede esa música para las nuevas generaciones. Y ya les estuvimos mostrando nada más los discos, pero discos hay muchísimos. Y así se meten a YouTube y le buscan Cuarteto Coculense, ahí salen 30, 40 canciones del Cuarteto Coculense que se grabó en Estados Unidos allá por 1908 y 1909. Imagínense. ¿Dónde está que los sones son de otro lado? Todo es de aquí, de Cocula. La historia siempre la hizo Cocula en todos los aspectos. Pero claro que hubo personas pues muy importantes que lo hicieron. Pues decíamos, pues un ejemplo, don Juan Hernández, el dueño del Tenampa. El presidente Porfirio Díaz.
Zenén Palomar, dueño de la que se le ocurrió llevar al mariachi a don Porfirio Díaz, y todo se conectó para que ahora el mariachi sea, imaginen lo que es hasta la fecha. Bueno, otro orgullo importantísimo. Cocula le dio al mundo su música, la música de las mejores del mundo, y a ratito lo vamos a ver por qué se los digo. Decíamos, ahí tenemos, pero Cocula le dio la música de mariachi al mundo, a México y el mundo. Es un orgullo, pero increíble. Pero también le dio otra cosa muy importante. Si ustedes se dan cuenta que los violines son italianos, las trompetas son francesas, las guitarras son españolas, pero entonces, ¿cuáles instrumentos son de aquí de Cocula? Pues el guitarrón y la vihuela. El guitarrón es el que es el símbolo de Cocula, Ese instrumento nació en el barrio de la Ascensión. Para los que no son de Cocula, el barrio de la Ascensión está a unos 500 metros de donde estamos parados. Hacia acá, allá está el barrio de la Ascensión. Es un templo muy antiguo y pues todo el barrio se llama el barrio de la Ascensión. Entonces ahí los últimos indígenas coculenses, o los indígenas coca todavía, los últimos fabricaron e hicieron por primera vez el guitarrón y la vihuela, que es un complemento del guitarrón. Y ahí tenemos, ya decíamos, el guitarrón, amigo. En este mural tenemos el guitarrón, ahí, en puro medio. Acá con el cuarteto coculense tenemos el guitarrón y la vihuela. Acá tenemos otro guitarrón, acá con los indígenas. Allá con aquellos personajes está otro guitarrón. Arriba de allí de esos personajes está un mariachi. Y claro, obviamente tienen su guitarrón y tienen dos vihuelas. Acá arriba, con la luna y con las nubes, está hecho otro guitarrón. Así que es el icono de Cocula, es el instrumento, decíamos que es el logotipo de Cocula, que también siempre el guitarrón, que todos los mariachis del mundo utilizan. Imagínense, todos los mariachis del mundo que utilizan el guitarrón y la vihuela. Y hay, como les decíamos, del mariachi Tequila de Ushuaia, allá mis amigos ellos utilizan el guitarrón y utilizan la vihuela. En Japón hay un mariachi que se llama Mariachi Samurai. Ellos cantan sus canciones en español. Fíjense nomás y utilizan su guitarrón y su vihuela. En Roma, en Italia, hay un mariachi que se llama Romatitlán. Roma, por ser la ciudad de Roma. Titlán, que quiere decir lugar en náhuatl, muy mexicano. Imagínense. Y allá también por Croacia, que es el centro de Europa, con frontera con Italia, ahí en Zagreb, que es la capital, ahí hay un mariachi que se llama Los Caballeros de Croacia, y tocan un son coculense, que muchas veces ni en Cocula saben que es un son de aquí de Cocula, el son del Xúchil. Y nosotros también lo tocamos en la banda. En la banda nosotros lo tocamos mucho porque nos enorgullece que ese son es de aquí de Cocula. Un son coculense, y que decíamos que lo toca un mariachi de Zagreb, mariachi de los Caballeros de Zagreb en Croacia. Imagínense todo esto, qué orgullo decíamos para todos los mexicanos, jaliscienses o coculenses. Bueno, acá tenemos en este mural lo que es la segunda parte, o la parte derecha. Miren, aquí tenemos donde ahí está Manuel Esperón, el señor de la gorrita negra, que puso a cantar a Jorge Negrete en la película de El Peñón de las Ánimas, la canción Cocula por primera vez allá por 1941. Ahí está el Jorge Negrete en el debut de María Félix como actriz. Y ahí puso, y a Cocula tenía su fama por el cuarteto coculense, por el Tenampa, y pues ahí no por nada, pero también mi papá también, con la fama que tenía mi papá ya por haber sido músico, porque allá también estudiaban en la Ciudad de México otro tipo de música, como de orquestas filarmónicas. Entonces mi papá también hizo, pues todo eso ya Cocula ya se conocía en México, en la Ciudad de México. Pues con esta película, decíamos que don Manuel Esperón
le hizo a Cocula, cantada por Jorge Negrete, pues Cocula se fue hasta las nubes, ya en fama. Si ya de por sí ya tenía su fama con todo lo anterior, pues con esto se vino todavía muy arriba, y ya nomás a nivel, no nomás a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya se conoció Cocula por el mundo. Aquí tenemos, decíamos, unos personajes que a mí en lo particular, a mí me hubiera gustado que hubieran puesto personajes que hicieron famoso el mariachi gracias a ellos, y no estos personajes que se hicieron famosos a través del mariachi. Entonces, bueno, pero eso ya es inspiración de Rafael Ramírez, el pintor. Pero bueno, yo hubiera querido que hubieran puesto, por ejemplo, el Tenampa, no sé, la XOW, porque también pues tuvo también, porque la XW pues era la voz de la América Latina desde México, pues desde aquí se hacían famosos los artistas desde la Ciudad de México para toda América, porque ya que también, aparte de esto, Centro y Sudamérica, pues también en Norteamérica, Estados Unidos, etc. Entonces, los personajes que están arriba allá, miren, por ejemplo, Lucha Reyes. ¿Quién fue Lucha Reyes? La primera mujer que cantó con mariachi en el mundo. Tapatía ella. Pepe Guizar, tapatío, el autor de la canción Guadalajara. Pedro Infante, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, María de Lourdes, Javier Solís, la Tariacu, y está Amalia Mendoza, Cuco Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, deseamos ahí. Así está toda esta historia. Nos vamos acá, por favor. Todo lo que hemos estado hablando de lo que es la importancia del mariachi a nivel internacional, pues no son palabras mías, todo es de la realidad. ¿Y saben quién lo dice? La UNESCO. Para los que no conocen lo que es la UNESCO, pues la UNESCO es una subdependencia de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU, y ellos tienen una subdependencia que es la UNESCO, que es Naciones Unidas para el Fomento del Arte, la Ciencia y la Cultura. Pues ellos hicieron una especie de concurso allá en Bali, Indonesia, en el año del 2011, y donde se juntaron casi todos los países miembros de esa organización, y declararon al mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí tenemos el documento ese que hace que el mariachi sea Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y saben por qué? Porque imagínense que el mariachi es tan versátil, que el mariachi puede tocar música, decíamos, como un corrido, o un corrido lento, que es el más fácil de tocar, pero al mismo tiempo puede tocar música clásica. No hay otro grupo en México que pueda tocar música clásica, por ejemplo, como el mariachi. Por ejemplo, yo veo un grupo norteño tocando las estaciones de Vivaldi, pues no, ¿verdad? Una música, aunque pues mis respetos, pero una tambora de Sinaloa no van a poder tocar ese tipo de música, o unas marimbas de Chiapas, o unas arpas de Veracruz, o un tomaroso de Zacatecas, pero el mariachi sí. Mariachi toca música, decíamos, desde la más digamos, fácil de interpretar, como a la más difícil de interpretar también. Solamente el mariachi tiene esa versatilidad. Entonces, aparte de ser una música fina, también, pues decíamos que tiene un no sé qué forma inexplicable de por qué la gente con mariachi, pues el mariachi tiene una magia increíble o más bien imposible de explicarlo. No sé por qué, pero yo me fijo en sus presentaciones que tiene Luis Miguel por allá, por Brasil, por Argentina, por Chile, por Colombia, por Venezuela, España o Estados Unidos. Él en sus presentaciones, hora y media dura, con su música, que lo hicieron famoso. Pero la última media hora, ahí se apagan las luces y queda nomás en penumbra. Al ratito se vuelve a prender la luz y sale el mariachi. Tan, tarán, tarán, ta, tan, ta, tan, ta, ta.
Grita la gente, que sean, aunque sean brasileños, aunque sean argentinos, que sean o españoles, gritan como si fueran mexicanos, porque el mariachi tiene una magia imposible de explicarla, con lo que levanta el ánimo a toda la gente que está ahí, casi más con el mariachi que con las canciones que cantó Luis Miguel anteriormente. Y ya Luis Miguel se va, se retira, y regresa con un traje de charro y empiezan a cantar todas las canciones donde toda la gente lo están cantando, y todavía los que son de Argentina o de Chile o de España, pues como quiera. Pero imagínense a los brasileños, que ellos no hablan español, ellos hablan el portugués. Imagínense ellos cantando las canciones en español también, junto con la música de mariachi. Por ahí están cantando: si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, por ejemplo, por decir una de ellas. Entonces ahí tenemos, decíamos, la magia que tiene, y por eso ahí tenemos, decíamos, lo que es digamos, el título es mariachi. Acá está en inglés, porque el inglés es el idioma oficial de la UNESCO, pero acá lo tenemos traducido al español 10 años después. Declaratoria del mariachi, música de cuerdas, canto y trompetas, 10º aniversario, Bali, Indonesia 2011, Cocula, Jalisco, México 2021, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pasamos a lo demás. Decíamos que Cocula le ha hecho historia con su gente a lo que es el mariachi Cocula. O sea, fíjense, aquí tenemos otro, digamos, esta hermosa resumen de lo que es esto. Miren, había unos músicos que tocaban en un mariachi en Guadalajara. Su papá, pues, un señor que se casó con una de aquí de Cocula, la mamá de este muchacho, de estos jóvenes, bueno, ya fallecieron, pero era la señora de aquí de Cocula. Él tocaba en un mariachi en Guadalajara, y ahí los invitaron por allá a principios de los años 90, y fueron a un encuentro del mariachi en Texas. En ese tiempo todavía no había ningún encuentro internacional del mariachi acá en Guadalajara. Ellos fueron a tocar a Texas, en el encuentro internacional allá en Texas. Se quedaron sorprendidos ellos de que cómo era posible que hubiera encuentro internacional de mariachi en Texas. Entonces ellos dijeron: no, ¿cómo? Eso es incongruente. ¿Cómo en Guadalajara o en Cocula no hay un encuentro del mariachi? Y ellos regresando, y los dos hermanos, y se quedaron con esa inquietud y con esa reflexión, y dijeron: vamos a organizar nosotros en Guadalajara un encuentro del mariachi. Y ellos se echaron a cuentas los primeros encuentros del mariachi, y orgullosamente decíamos que casi son de Cocula, bueno, porque su mamá era de aquí de Cocula. Y aquí está, ingeniero Fernando López Morales, por su trayectoria dentro del marco de la música mexicana y llevando a la música del mariachi a una escala de conciertos durante 7 años consecutivamente, porque ellos organizaron sus primeros encuentros, pero ya con el Teatro Degollado como sede, y ahí donde se hacían todos los encuentros del mariachi. Y entonces ya cuando ya fue un éxito enorme, pues ya la Cámara de Comercio fue la que empezó a organizar este tipo de eventos. Y desde entonces pues ha sido un éxito para todos los años, pero también decíamos que algo tiene que ver Cocula en todo esto, ¿verdad? Y hasta la fecha, ya ven que pues todavía en agosto, a fines de agosto, pues todavía hubo también encuentro aquí en Jalisco, en Guadalajara, y también vinieron aquí a Cocula. Acá tenemos varios discos muy importantes, varios CDs, Cuarteto Coculense. Aquí están muchas grabaciones, aquí están varias. Aquí tenemos un disco del mariachi tapatío de José Marmolejo. Ese mariachi claramente dice de dónde es, mariachi tapatío de Pepe Marmolejo. Y estos son grabaciones de 1937. Y aquí lo importante de este disco es que graban una canción que se llama El Mariachi. La canción se llama El Mariachi, que es una canción de Pepe Guizar, que dice: al mariachi de mi tierra tapatía. Bueno, y que tiene una parte de son. Dice: el mariachi suena con alegre son, oye como alegra, canta mi canción, etc.
¿Qué tiene de particular esta canción, grabación de 1937? Es que al cantar esa canción, en un ratito se quedan callados, dejan de tocar y dejan de cantar y de tocar y gritan: ¡ay, Cocula! ¡No te rajes! ¡No te rajes! ¡Qué caray! Siguen tocando y se vuelven a parar donde gritan: ¡ay, Jalisco! ¡No te rajes! ¡No te rajes! ¡Qué caray! Ok. ¿Qué tienen que ver esos gritos? Pues miren, poco tiempo después, Manuel Esperón hizo una película y hizo una canción: ¡ay, Jalisco, no te rajes! ¿Qué? Basados en este grito. ¿Sí? Basados en este. Como en 1940, o sea, unos 3 años después de todo esto, el Silvestre Vargas llega a la Ciudad de México y empiezan a grabar también allá, y en los sones decían: no te rajes, Jalisco, algo así decían. Pues qué, todo basado en el primer grito original de aquí. Y el mariachi decíamos dándole todo el crédito a Cocula. O sea, aquí nos vamos a ir con esta constancia. Esta constancia es de la hermandad que tienen Cocula y Guadalajara. Cocula y Guadalajara. Cuando por allá, por el año del 2005, fue el presidente municipal de Cocula, Antonio Vázquez Medina, y el alcalde, presidente municipal de Guadalajara, era Emilio González Márquez, que después fue gobernador de Jalisco. Hicieron una hermandad entre Cocula y Guadalajara. Pero Cocula también está hermanada con Tequila. Aquí tenemos la llave de Guadalajara. Nosotros. Y por acá tenemos la llave de Tequila. Obviamente la llave de Cocula también está en Guadalajara y en Tequila. Pero fíjense cómo están hermanadas Guadalajara, Tequila y Cocula. ¿Qué le dieron a México y al mundo? Cocula le dio el mariachi. Tequila claramente dice que el tequila. La bebida de las más importantes del mundo, después del coñac y el champán, sigue el tequila. Y dicen los expertos que el tequila va a escalar todavía más arriba, más adelante. Bueno, entonces decíamos, Cocula que le dio mariachi, el tequila que le dio al mundo, tequila. Guadalajara que le dio al mundo, Guadalajara le da el baile más importante de los mexicanos y el más famoso de todos, el jarabe tapatío. Los tres símbolos más importantes de la mexicanidad, aunque les queda uno. Bueno, entonces voy a sugerir desde aquí que se hermane Cocula con Tepatitlán, porque dicen que la Tepatitlán es la cuna de la charrería. Imagínense ya los 4 símbolos más importantes de la mexicanidad: mariachi, tequila, jarabe tapatío y la charrería. Imagínense, todo de Jalisco. Acá tenemos precisamente el símbolo de Cocula. El símbolo, el guitarrón. Miren más. Un guitarrón tan original. Miren, también hecho por los indígenas. Si se fijan ustedes, en donde quiera que vean un mariachi, van a ver un guitarrón como este. Igualito que este. ¿Con qué? Con maquinaria metálica para afinar las cuerdas. Todos los guitarrones del mundo son así. Pero este no. Las clavijas para afinar las cuerdas no son de metal, son de madera. O sea, imagínense, porque ellos todavía no conocían ni siquiera el metal. Me refiero quiero decir, el metal en un guitarrón. Entonces, este guitarrón es una reliquia porque es único en el mundo, hecho aquí en Cocula, por los indígenas. Los últimos indígenas fueron aquí. Y su complemento, que es la vihuela, porque al inventar lo que es el guitarrón, pues tuvieron que inventar un instrumento, porque la música debe de llevar graves y debe de llevar agudos. Entonces, para que llevara el grave y llevar los agudos. Entonces, ahí hay mariachis que se dicen mariachis, y hay veces que utilizan el arpa. Los que se sienten muy elegantes, se tienen, digamos, con un arpa que es, y con el respeto que me merece ese instrumento y quien lo utiliza,
Pero quiten el arpa a un mariachi y la gente no se da cuenta. Si acaso se da cuenta la esposa del que no toca. Pero quiten el guitarrón o quiten la vihuela y se viene abajo todo lo que es la estructura de un verdadero mariachi. Una vez hice un experimento con cuando yo toqué mariachis también, le dije al de guitarrón en un ensayo, dejes de tocar cuando yo te haga la seña. Sí, muy bien. A medias de la canción, así le hice, dejó de tocar y el mariachi se tambaleó así, unos se adelantaron, otros se atrasaron. ¿Qué quiere decir de todo esto? Que es tan fundamental el guitarrón en un mariachi, que sin estos instrumentos no es mariachi, así de simple, porque es el guitarrón, viene siendo el símbolo, físicamente es el símbolo, pero en sonido es el que lleva, es el corazón, el pulso, es el que lleva todo, es el que le da la entrada a los demás instrumentos musicales, a las trompetas, a la vihuela, a los violines, hasta el mismo canto. Y ya, sin este instrumento, decíamos, no es mariachi, así de simple. Y claro, su vihuela respectiva, su grave y su agudo. Claro que a veces que le ponen también una guitarra para que llegue un sonido medio. Y ya pues, se escucha un poquito más lleno todo lo que es la armonía de un mariachi. Bueno, entonces pues pasamos ahora a lo último, que es lo siguiente. Miren, como se dan cuenta, ahí el mariachi Cuarteto Coculense que fue a tocar a la Ciudad de México por primera vez, que los llevó Don Cené Palomar, pues siguen vestidos de esta manera. Miren. Ahí están los guaraches que utilizaban, ahí está el pantalón de manta, ahí está la camisa de manta, por ahí está su sombrero, pues, etc. Estos como iban vestidos ellos así, de esa manera, a la Ciudad de México, y como ya les platicamos, pues fue un gran éxito el mariachi del Cuarteto Coculense de la Ciudad de México. Fue tal éxito que tocaron para don Porfirio Díaz en el Castillo de Chapultepec, al siguiente día en el desfile, iban a ir a Estados Unidos a grabar, pero mucha gente, los hombres de aquel tiempo, ya se los llevaban también ellos a los jaripeos, a las charreadas que hacían por allá por Texcoco, y mucha gente, digamos, entre las mujeres, se los llevaban a sus fiestas particulares, digamos allá a sus casas, y con decirles el éxito que tuvieron ellos musical, tuvieron su éxito económico, social, artístico, enorme, increíble, pues les dijeron, oigan, todo está muy bien, ¿cuánto éxito han tenido? Y económico decíamos que lo tuvieron también, porque ellos con 2 horas de música ganaban lo que en todo un año ganaban ellos aquí, tocando o yendo a su trabajo. O sea que tuvieron un éxito enorme, pero alguien les dijo, oigan, pues han tenido mucho éxito, pero saben que hay algo que no concuerda todo este éxito. ¿Y qué es? Pues ya se fijan, pues su forma de vestir. Ellos iban a tocar a las casas de la alta sociedad, pero de esa manera, iban a las charreadas, de esa manera, con don Porfirio, al castillo, pero de esa manera. Entonces algo no se concordaba. Bueno, entonces dije, ¿por qué no se visten de una manera un poquito más elegante? Algo que no sea tan así, como si fueran a tocar y no a sembrar. Bueno, ¿cómo sugieren? Alguien de los del Cuarteto Coculense dijo, mira, mi compadre Tiburcio Camacho se pone para los domingos una camisa de manta pero bordada. Se refería a esta camisa. Sigue siendo de manta esta camisa, pero bordada, ya le da otro toque diferente. Y miren, para acá por el reverso de se supone que es el jarabe tapatío, que lo están bailando allí en forma bordada. Pues, pero ustedes han de saber que la temperatura de Cocula y la de la Ciudad de México es muy diferente. Aquí hace un poquito de calor, allá en la Ciudad de México es muy frío por la altitud que tiene la Ciudad de México. Entonces, cuando ellos iban a tocar con esta camisa a una charreada, a un jaripeo, son en la tarde, no había ningún problema.
Pero el problema fue cuando ya se iban a tocar a una casa particular, de esas casas grandísimas que tienen hasta pasto en el suelo y al aire libre, temblaban de frío los pobres. Híjole, no, imagínate con esta camisa así delgadita, de pura manta. Y allá en la Ciudad de México, pues tenían mucho frío y no podían tocar, temblaban de frío. Entonces les dicen, pues ¿saben qué? Esto ya es más elegante, pero tenemos mucho frío. Ah, bueno, pues entonces pongamos una chamarra como esta. Y ya les empezaron a decir que utilizaron esta chamarra. Ya es muy gruesa, el tela gruesa. Ya, si lo pusieron, ya con esta no tenían frío. Pero no es elegante esto. Aunque es muy auténtica esta chamarra, miren nomás. Mariachi Cocula. Miren nomás. Qué autenticidad de esta chamarra. Esto, ya con esta chamarra ya no tenían frío, pero no es elegante. Hasta que le dicen, mira, ustedes deben de llevar la máxima elegancia, porque sus triunfos son demasiado elegantes. Ya con sus triunfos, ustedes ya toda la elegancia deben de llevarla. A ver, ¿cómo se viste la persona más elegante que de Cocula? Pero sí que ya no hay más elegancia más que pues solamente, dice, los dueños de las haciendas. ¿Y cómo se visten ellos? Pues cuando ellos van a misa los domingos, se visten, ya se visten de charro, cuando van a misa, cuando son padrinos, cuando se casan entre ellos, cuando es la fiesta del pueblo, del rancho, de la hacienda. En las grandes ocasiones se pone su traje de charro. Pues ¿saben qué? Pues entonces van a utilizar de aquí para adelante el traje de charro. Según eso, dicen que don Porfirio Díaz se dio cuenta de esa idea y dijo, yo les regalo el primer traje. Otro dijo, yo les regalo el segundo. Y yo digo, no, yo dije también primero. Y en 15 días ya tenían 5 trajes diferentes, de diferente color y de diferentes estilos, pero todo basado en lo que es la elegancia del traje de charro. Hubo un problema de que los pobres no podían ni andar, porque de haber utilizado guaraches toda la vida y de un día para otro utilizar botas, y ya no es lo mismo guaraches que las botas, híjole, son pesadas, aparte de que también el pantalón no es lo mismo el pantalón de manta, que si lo pesamos, yo pienso, bueno, no sé, pero me imagino que pesa unos 300 gramos cuando mucho, y se le hace hasta mucho. A utilizar un pantalón como este, con la tela gruesa y con botonadura, y no más el pantalón, sino la chamarra, la camisa ya más en forma, y hasta el sombrero también con botonadura. Imagínense. Entonces ya con esto decíamos, pues fue no podían ni andar los pobres, ellos se murieron y nunca se pudieron acostumbrar totalmente a utilizar el traje de charro, nunca. Pero sí fue una punta de lanza para que desde entonces ya todos los mariachis, ya como un reglamento mariachero, todos utilizan el traje de charro. Y si un grupo de músicos de mariachi, decíamos, no utiliza el guitarrón, no utiliza la vihuela o el traje de charro, pues así de simple, no es mariachi. Pues como dice la canción y de los mariachis, ya con esta me despido. Les agradezco a todas las personas que han tenido el valor de ver toda esta historia. Espero que les haya gustado. Y una cosa muy importante, una reflexión para los coculenses: visiten el museo. Toda esta historia lo van a ustedes a confirmar con todo lo que está exhibido aquí. Vengan, y los coculenses, porque muchas veces no es lo mismo ser de otra población que ser de Cocula. Cuando anda uno fuera de México o fuera de nuestro Cocula, siempre nos preguntan, ¿de dónde eres? De Cocula. Oye, ¿es cierto que de Cocula es el mariachi? Y la gente no sabe, hay veces que no sabe responder. Y no es lo mismo otra persona, deseamos que sea de otro lugar, que ser de Cocula. Ser de Cocula es algo fascinante, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad de saber todas esas historias. Pero no nomás a las personas de aquí de Cocula, sino que todas las personas que nos están viendo en los lugares, en cualquier lugar del mundo, vénganse, aquí estamos para que escuchen toda esta historia y que lo vean de una manera real, en persona, todo.
y van a ver que no se van a arrepentir de haber venido, y van a aprender muchísimas cosas sobre todo este tema tan fascinante como lo es el mariachi, y que el mariachi decíamos que ya no es de Cocula, ya no es de Jalisco, ya no es de México, ahora es de la humanidad. Imagínense ese título tan importante que nos dio la UNESCO. Así que con todo eso los esperamos, y agradeciendo también a quien se tomó la molestia de venir también a tomar estas tomas, a mi hermano Gerardo Ramón Ornella Zaragoza, y pues yo le agradezco también toda su paciencia que me tuvo para explicar todo esto, y a ustedes también, así que hasta pronto. Como un nido de palomas enclavado entre las lomas. La tierrita mía Es la cuna del mariachi que se envuelve en su zarape. en la mañanita fría. Es chiquita como un beso que le dejo. Con esta canción Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría cuando suena el guitarrón. Ay, Cocula, tierra amada, al son de la madrugada se despierta el corazón. En ti se vive la vida y se goza y se vacila. mala muerte. Adorado rinconcito, rinconcito de Jalisco. La quisiera perderte. Como un nido de palomas enclavado entre las lomas. En la tierra en que nací. Ay, Cocula, tierra mía, de Jalisco la alegría y en las cuerdas de un violín. Ay, Cocula, tierra mía, en tu suelo nace un día y en ti me quiero